Así estamos en Cuba hoy. La seguridad del Estado reanuda el cerco en la sede nacional del UNPACU. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer García, informó que la seguridad del Estado había retomado el cerco policial a las afueras de la sede de la organización opositora. La tiranía vuelve a montar el cerco en torno a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Hoy han vuelto a ocupar las esquinas y otras áreas en torno a nuestra sede nacional, avisó Ferrer. De momento, no se han metido con ningún activista, pero sí están metiéndose con las personas que vienen en búsqueda de alimentos, medicinas y otras atenciones a nuestra sede principal. Desde el pasado sábado, luego de que el régimen levantara el cerco policial de 26 días impuesto en el barrio Altamira, en Santiago de Cuba, la UNPACU ha estado llegando personas que necesitan recibir atenciones. Según Ferrer, el día domingo alimentaron y atendieron a más de 60 personas y le brindaron atención médica a otras 12 personas. El régimen creyó que todo el terror que están tratando de infundarle a esas personas, con hambre, con múltiples necesidades, con enfermedades, sin medicinas, eran suficientes como para que no viniesen acá cuando ellos levanten el cerco. Al ver que su terrorismo de Estado no le dio resultado, han vuelto de nuevo, sostuvo el líder opositor. Ferrer dijo además que la reacción de la UNPACU ante el nuevo cerco policial la van a dejar saber próximamente. Pronto vamos a dejar claro la tiranía, cómo vamos a responder a estas nuevas acciones represivas. Luego de una huelga de hambre de 21 días, Ferrer anunció que se suspendería gradualmente la huelga de hambre, pero de que el régimen cubano levantara el día viernes el cerco policial tendido a la sede nacional de la organización. Si el levantamiento del cerco y la represión son reales, si no es una maniobra temporal de engaño para retomar el cerco horas después, la huelga de hambre concluirá, dijo. No obstante, advirtió que si retomaban el cerco policial, también se reanudaría la huelga. Les dejamos claro la tiranía, que si el levantamiento del cerco es una jugada de engaño, la huelga será retomada por unos y continuada por otros. No vamos a permitir que la tiranía nos mantenga un cerco criminal y genocida, que tiene las características que ellos falsamente atribuyen al embargo estadounidense, indicó en ese momento. Siguiendo con las noticias, abogados de la corriente agromontista denuncian la desastrosa situación en Cuba. Los integrantes de la más antigua y nutrida organización de juristas independientes cubanos señalaron que los gobernantes de la isla insisten en mantener un sistema social, político y económico absolutamente inviable. Los abogados de la corriente agromontista en Cuba emitieron una declaración el día lunes ante la desastrosa situación que atraviesa el país. Los integrantes de la más antigua y nutrida organización de juristas independientes cubanos denunciaron el calamitoso estado de las cosas que subyacen en el inoperante sistema que, a pesar de haber sido demostrado sobradamente por su inoperancia, tanto en Cuba como en los estados euroasiáticos, que otrora integraron el campo socialista, ha sido impuesto y mantenido a sangre y fuego por el régimen castrista. Los agromontistas aseguraron que el país está detenido en el tiempo e incluso involuciona, mientras sus gobernantes insisten con obstinación en mantener un sistema social, político y económico absolutamente inviable. En lo social, vemos una población alienada, sin posibilidades de expresar lo que piensa o lo que siente, embrutecida cual un rebaño y que solo ansía escapar a cualquier lado. En lo económico, constatamos que se ha optado por un capitalismo monopolista de Estado, disfrazado de una forma sui generis de socialismo, que impide el desarrollo de las fuerzas productivas. Estas últimas están bloqueadas con prohibiciones legales y administrativas, altas cargas tributarias, burocratismo y presión moral, que significa que los emprendedores, conforme a la arcaica teoría marxista-leninista mantenida a ultranza, sean considerados vulgares explotadores, señala el documento. A escasos días del octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, los juristas realizaron fuertes críticas contra la gestión del país en los últimos meses e hicieron especial énfasis en la llamada tarea de ordenamiento, la cual sostuvieron ha desatado una inflación brutal. A continuación reproducimos la declaración. Los abajo firmantes cubanos residentes en la isla, que permanecemos a la corriente agromontista,
la más antigua y nutrida organización de juristas independientes cubanos, hemos decidido emitir esta declaración ante la desastrosa situación que confronta hoy nuestra patria. Las raíces de este calamitoso estado de las cosas subyacen en el inoperante sistema que, a pesar de haber demostrado sobradamente su inoperancia, tanto en Cuba como en otros estados euroasiáticos que otrora integraron el campo socialista, ha sido impuesto y mantenido a sangre y fuego por el régimen castrista. El país está detenido en el tiempo e incluso involuciona. Los gobernantes insisten con obstinación en mantener este sistema social, político y económico absolutamente inviable. En lo social, vemos una población alienada, sin posibilidades de expresar lo que piensa o lo que siente, embrutecida cual rebaño y que solo ansía escapar a cualquier lado. En lo económico, constatamos que se ha optado por un capitalismo monopolista de Estado, disfrazado de una forma sui generis del socialismo que impide el desarrollo de las fuerzas productivas. Estas últimas están bloqueadas con prohibiciones ilegales y administrativas, altas cargas tributarias y burocratismo, y la presión moral que significa que los emprendedores, conforme a la arcaica teoría marxista-leninista mantenida a ultranza, sean considerados vulgares explotadores. En lo político y jurídico, tenemos una Carta Magna que es una letra muerta y no se aprecia un cambio de régimen en cuanto al respeto elemental de los derechos humanos como las libertades de expresión, opinión, movimiento y asociación. Por el contrario, la represión contra todo signo de disenso se reitera y se vuelve más amenazante y violenta. Pese a haber discursado ya 2 años, no se han dictado la legislación complementaria que viabilizaría el disfrute de esos y otros derechos. También se ha incumplido con el plazo previsto para el nuevo Código de Familia. En el pleno laboral, puede afirmarse que los obreros y campesinos cubanos están viviendo los peores momentos de su historia, lo cual no deja de constituir una burla a nuestra sociedad que dice ser de los trabajadores. Continúan siendo un sueño irrealizable los reclamos de los juristas cubanos, reclamados desde hace años por la corriente agromontista, que se realizase libre ejercicio de la abogacía, que los tribunales gocen de verdadera independencia y que la Fiscalía actúe ajustándose a los criterios técnicos jurídicos y no políticos. A la ineficiencia consustancial a este sistema antihumano se ha unido ahora el fenómeno universal como la pandemia del COVID-19, así como otro desastre puramente nacional, la mal llamada tarea de ordenamiento. Para realizar esta rebaja masiva de los ingresos reales a los cubanos de a pie, se aumentaron los salarios y pensiones, pero los precios de bienes y servicios fueron incrementados en medida mucho mayor, desatando una inflación brutal. Todo ese conjunto de circunstancias determina que, en la Cuba de hoy, se puede hablar de la existencia de una profunda crisis humanitaria. Esta declaración ve la luz cuando es inminente que, en apenas unos días, se inicie el Congreso de turno de los comunistas. Por supuesto que los firmantes no podemos estar de acuerdo con la existencia de un único partido. Reconocemos también que, en una sociedad cualquiera, puede y debe haber una fuerza política dirigente superior del Estado, pero creemos que tal condición solo debe derivarse de la voluntad del pueblo soberana, expresada libremente por la mayoría de votos que, de manera espontánea, los electores hayan otorgado una fuerza política determinada, y esto además con un número limitado de años y en un proceso pluralista, en el cual ya haya habido posibilidades de escoger entre propuestas diversas. El otorgamiento de esa condición dirigente con carácter permanente, en virtud de un precepto supralegal, el artículo 5 de la Constitución, y a favor de una organización política elitista a la que pertenecen menos de una décima parte de los electores, no pasa a ser una vulgar imposición totalitaria. Pero, pese a todo lo anterior, es un hecho cierto que el acuerdo de la liturgia comunista se supone que esa inminente reunión tome decisiones estratégicas más importantes de la vida nacional. En esas circunstancias, llamamos la atención a los congresistas sobre algo que los castristas claman como tolerancia y el respeto a la diversidad. Sin embargo, en lo interno propugna decisiones diametralmente opuestas. Debe reconocerse que no vivimos en una sociedad monolítica, sino plural, donde coexisten varios intereses económicos, sociales y políticos. Todos ellos merecen su espacio,
y es inmoral que se mantenga la discriminación sobre los cubanos que piensan distinto. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el